Gloria a Dios por un día más de vida. Yo no sé tú, pero yo amanecí hoy martes 17 de diciembre muy feliz y muy contento porque estoy vivo, porque tengo una oportunidad más de compartir con ustedes el Evangelio del día de hoy, que de hecho el Evangelio, muchos de ustedes pueden decir, ¿y qué vamos a sacar del Evangelio del día de hoy si solamente se habla de la genealogía de Jesús? Entonces, pero hay cosas importantes y hay algo que me gustaría transmitirle a cada uno de ustedes. Así es de que los invito que me acompañen a meditar el Evangelio del día de hoy, que está tomado de San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 hasta el 17. Así que, queridos hermanos, vamos a ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Cúbrenos, Señor, con tu divina presencia y ayúdanos a darle lectura a la palabra para que la podamos interpretar, para que la podamos, Señor, acoger en nuestro corazón y entender qué es lo que podemos llevar a la práctica de esta palabra que vamos a leer el día de hoy. Así que Espíritu Santo, sella nuestra mente, sella nuestros labios y sella nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos bajo la intercesión de nuestra Santísima Virgen María. Amén. Lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo del 1 al 17. Documento de los orígenes de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac y este de Jacob. Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. De la unión de Judá y de Tamar nacieron Fares y Zera. Fares fue un padre de Esron y Esron de Aram. Aram fue padre de Aminadab, este de Nazón y Nazón de Salmón. Salmón fue padre de Boz y Rahab, su madre. Boz fue padre de Obed y Ruth, su madre. Obed fue padre de Jesé. Jesé fue padre del rey David. David fue padre de Salomón y su madre, la que había sido la esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam, que fue padre de Abías. Luego vienen los reyes Asá, Josafat, Joram, Osías, Joatán, Ahaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación de Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud, Abiud de Eliasim, Eliasim de Azor. Azor fue padre de Sadoc, Sadoc de Akim y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar, Eleazar de Matán y este de Jacob. Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. De modo que fueron 14 generaciones desde Abraham a David, otras 14 desde David hasta la deportación de Babilonia, y 14 más desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios ciertamente que está un poco así como que, bueno, solamente pues son puros nombres. ¿Qué podemos sacar de provecho de aquí? Y aquí es donde viene qué tanto nosotros conocemos de la palabra de Dios. Porque si ustedes se fijan, cada uno de los personajes o de los nombres que leímos,
tienen una historia. Y así como Jesús es descendiente del linaje de David, porque él no vino a abolir la ley ni los profetas. Él lo dijo claramente. Eso es palabras de Jesús que dijo, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas. Tan así que hasta cumplió la profecía de que Jesús iba a entrar a Jerusalén montado en un burrito. Entonces, en Isaías capítulo 11, versículo 1, encontramos ahí se profetiza de que el Mesías vendrá del linaje de David. En segunda de Samuel, capítulo 7, también Dios le promete a David que construirá una casa, es decir, establecerá una dinastía para la casa de David. También, o sea, el Salmo 132, la profecía es de un descendiente eterno que reiteradamente por el mismo David en el Salmo 132, en donde profetiza que Dios establecerá un descendiente suyo en el trono para siempre. Si ustedes miran la palabra de Dios, siempre ha venido por profecías. Desde el Antiguo Testamento se profetizó que el Mesías nacería de una virgen, se profetizó que el Señor iba a morir y que no se le iba a quebrar ningún hueso. O sea, han venido muchas profecías. E incluso una de las profecías era que iba a morir un cordero sin mancha y que de ese cordero sin mancha iba a brotar sangre y agua. Por eso es de que cuando el soldado romano traspasó con su lanza el costado de Cristo y brotó agua y sangre, ellos inmediatamente recordaron la profecía donde se decía que el verdadero Mesías, el verdadero Dios, el verdadero Cordero de Dios, iba a ser aquel que brotara sangre y agua de su costado. O sea, es algo bien interesante cómo Dios ha venido profetizando desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, de que Jesús sería descendiente del linaje de David. Y David fue un rey muy especial ante los ojos de Dios. Eh, pues si ustedes conocen la historia del rey David, desde que cuidaba las ovejas, muy consentido por Dios, desde que luchó con Goliat, o sea, él tiene algo muy especial en el corazón de Dios. Pero de ahí de ese linaje nació Jesús. ¿Por qué? Porque terrenalmente José era el padre de Jesús y por tradición y por todo en aquel pueblo, pues se consideraba que el linaje de Jesús venía de José, aunque José no era su padre biológico, sino su padre, pues se puede decir adoptivo, ¿no? Porque pues, no adoptivo, sino su padre que lo cuidó, que estuvo ahí presente para él desde que estuvo en el vientre de mamita María. Entonces, les decía, cuando uno viene a leer todos estos nombres, uno puede ir preguntándose, ¿qué quieren decir? ¿Quiénes eran estos nombres que estamos leyendo? Habla de Abraham, habla de Jacob, habla de Salomón, habla de eh, Nazón, o sea, vienen muchos nombres de reyes que hubo antes de David y cada uno de ellos tenía una historia. Y es lo bonito. Yo creo que el día de hoy el Evangelio a cada uno de nosotros nos está invitando a que no nos quedemos solamente como por ejemplo bueno, es que yo escucho las cosas y me quedo así como estoy, sino a que nosotros indaguemos un poquito más, que conozcamos un poquito más de dónde viene Jesús, de dónde viene María, de dónde viene nuestra fe y que no solo nos quedemos en seguir tradiciones, sino que sepamos verdaderamente lo que significa cada tradición de nuestra iglesia, de dónde viene
por ejemplo, quién fue David, quién fue Jacob, quién fue, que investiguemos más allá. Yo lo veo así como una invitación de parte de Dios para que cada uno de nosotros conozca un poco la historia de cómo desde el Antiguo Testamento todo venía profetizando y venía apuntando hacia ese Mesías que iban a ser con nosotros. Por eso, el día de hoy, queridos hermanos, los invito a cada uno de ustedes que pasen un poco de tiempo leyendo la palabra de Dios. Miren, es algo bien bello. Entre más ustedes se ponen a investigar, se ponen a indagar, se ponen a leer, se ponen a escuchar algún tema, alguna formación, o incluso en las parroquias a veces ofrecen formaciones de Biblia, estudios bíblicos. Todo eso es muy bueno, porque entre más conocimiento tengas de Dios, más vas a comprender tu propósito en este mundo. Entre menos conozcas la palabra de Dios, más perdido vas a estar en este mundo. Porque entonces te van a decir, hermano, córrale para allá y allá vas a ir. Hermano, esto significa esto y vas a creer todo lo que te dicen. Entonces, cuando tú conoces de la palabra de Dios, cuando tú has estudiado, cuando tú estás activo en un estudio bíblico y eso, y juntos están creciendo en el conocimiento, pues Dios te va a ir iluminando. ¿Para qué? Para que no seas confundido en tu fe, para que puedas afianzarte en tu fe católica, conozcas tus raíces, conozcas tus bases, tus cimientos, y así no puedas ser confundido fácilmente y llevado a otra iglesia. Así que cada uno de ustedes en este día, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza de voluntad para estudiar su palabra, para estudiar la genealogía de Jesús, para estudiar de dónde viene José, de dónde viene María, de quiénes eran los profetas antiguos que hablaron sobre Jesús. Todo eso es bien bello conocer y es la invitación del Evangelio del día de hoy, pues nos presenta, ¿verdad?, los antepasados de Jesús, de dónde viene su linaje y cómo se vino ya pasando desde los reyes, y cada rey tiene una historia y una manera en cómo ellos gobernaban. Así que el día de hoy, pues hermanos, yo los invito a que tomen su tiempo, tomen a la semana un tiempo para leer la palabra de Dios y poder crecer en el conocimiento de su palabra para que así crezca su fe y puedan ustedes ayudar a otros hermanos. Dios los bendiga, cuídense mucho, queridos hermanos. No se olviden que en esta vida nosotros somos unos peregrinos que vamos hacia el cielo. Así que sigamos en esa preparación, preparemos nuestro corazón para esa venida de nuestro Señor Jesucristo, para esa Navidad que ya se acerca. Preparémonos porque no hay nada más bonito que tener la mente tranquila, el corazón limpio y desocupado para poder recibir al Mesías en nuestra vida. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el día de mañana, miércoles, para seguir meditando el Evangelio del día. Bendiciones.